Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa especial. Vamos a hablar acerca de los primeros resultados, lo que ha sido esta consulta popular 2021. Mi nombre es Francisco Muñoz y a nombre de todo este equipo le agradezco su escucha, que esté presente. Por favor, comuníquese, recuerde, tenemos nuestro número de WhatsApp 55 12 33 29 15, las redes sociales. En Facebook estamos como Pulso Radio Educación, en Facebook como Pulso Radio Educación, en Twitter nos encuentran como Especiales Pulso. Y bueno, también en todas las redes sociales de Radio Educación nos puede encontrar. Por favor, coméntenos cómo les fue, si salió a votar, si salió a dar su opinión, qué fue lo que se encontró en las mesas de recepción. Todo eso vamos a estar comentando con nuestros invitados, con nuestra invitada y con todos los reporteros que estuvieron cubriendo este día, esta jornada histórica, por todo lo que significa. Pero si les parece, vamos a iniciar con nuestro compañero Víctor Bárcenas, quien desde muy temprano se encuentra allá en el Instituto Nacional Electoral, la sede central. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? ¿Qué fue lo que desde el inicio y arranque de esta jornada hasta ahorita ya nos están dando algunos datos importantes y Víctor los trae consigo? ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, muy buenas noches. En un momentito nos estamos enlazando con Víctor Bárcenas para que él nos tiene ya lo que van a ser estos primeros datos, lo que fueron las declaraciones de todo el día. Han habido cosas muy interesantes que sin duda va a dar de qué hablar en toda esta jornada. Víctor, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Francisco Muñoz, un saludo a ti, al auditorio de la Educación. Así es, el Instituto Nacional Electoral reconoció que hubo pocos incidentes durante la jornada de votaciones de este domingo, referida a la consulta popular, en comparación con los incidentes de la elección del pasado 6 de junio. Estos incidentes, que fueron 476, representan el 8% de los 6,000 que hubo justamente en las elecciones intermedias. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, informó que al corte de las 4 de la tarde, es decir, 2 horas antes de que se cerrara las mesas de votación y recepción de boletas con la respuesta a la pregunta que planteaba esta consulta popular, se habían presentado estos 476 incidentes que básicamente fueron referidos a que se detectaron hubo ciudadanos que pudieron tratar de votar sin una credencial de elector, el cambio en los lugares donde había mesas receptoras y ausencia de funcionarios y propaganda también muy cerca a las sedes de votaciones y recepción de las boletas electorales. También dio a conocer a Edmundo Jacobo que también registraron 4 incidentes relacionados con que los funcionarios de casillas, sobre todo en 4 casillas, fueron en Oaxaca, Michoacán, Víctor, y 2 en la Ciudad de México. Víctor, ¿nos escuchas? ¿Sí? ¿Te puedes ubicar más en tu teléfono? Te oímos muy lejano, por favor, para que no te muevas y te escuchemos claramente. ¿Ahí cómo se escucha? Ahí se escucha excelente, en ese tono está muy bien. Vamos, Víctor. Ok, sí, te comentaba que solamente la autoridad electoral reconoce que en 4 mesas receptoras de votos ubicadas en Oaxaca, Michoacán y 2 en la Ciudad de México, en las alcaldías de Xochimilco e Iztapalapa, se registró el fenómeno de que funcionarios de casilla, incluso desde tempranas horas, estaban tachando y haciendo inválidas las boletas de votación. Ese es un incidente que tendrían que haber realizado al final de las 6 de la tarde, cuando se cerraran las horas propiamente para votar, y estos funcionarios lo hicieron desde antes, lo cual consistió en inutilizar las boletas de esta consulta popular. Decir también que a partir de las 9 de la noche va a empezar el informe que dé el personal que hizo el conteo rápido. Se hizo un recuento de 1,830 casillas, un monitoreo que se hace a una muestra de estas casillas relacionadas con todo el territorio nacional, para dar las primeras tendencias de lo que ha sido esta jornada de votaciones y saber exactamente cuál es la valoración que da la ciudadanía a la respuesta en sentido positivo o negativo a la pregunta que plantea esta consulta popular. Se espera que al filo de las 9:30 de la noche se reanude la sesión del Consejo General, donde el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dará a conocer estos primeros resultados de este conteo rápido y lo que implica la respuesta que dio la ciudadanía a la participación durante esta jornada de votaciones.
No sé si tengas alguna pregunta. Víctor, vimos en algún momento, sobre todo cuando dio declaraciones, conferencia de prensa, Lorenzo Córdoba muy enojado. Estaba enojado por lo que le estaban cuestionando, de lo que a él no le gusta la palabra sabotaje y boicot, pero bueno, estaba enojado, ¿no? Así es, porque justamente los representantes de Morena ante el Instituto Electoral, directamente y con nombre y apellido, acusaron tanto al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, como al consejero Ciro Murayama, de haber boicoteado todo este trabajo de participación de la ciudadanía, al no hacer efectivo el trabajo de divulgación, de la promoción de la consulta como tal, y es una actitud que tuvo el presidente del INE, señalando que ellos no hicieron más que aplicar lo que marcaba, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y validado por los poderes de la Unión, tanto el Ejecutivo como el Congreso, que le pedían realizar y organizar esta consulta, pero también se quejó de que no hubo recursos mayores a los que pudo conseguir el órgano electoral para organizar esta consulta popular, y que en todo caso ellos no tuvieron que ver nada en el diseño propiamente de las fechas y los marcos que tuvieron para promover la consulta popular. Víctor, tenemos el audio acerca de los resultados, el resultado que nos van a dar. Si te parece, escuchamos. A ver, vamos a escuchar. Una estimación del No tenemos el audio, Víctor. Bueno, ya nos estabas comentando de qué va esta circunstancia. Entonces, a partir de las 9, Víctor, vamos a tener los primeros resultados de este conteo rápido que va a hacer el INE. Así es, ellos están tomando 1.830 casillas de muestra. Se han enviado la información de estas casillas directamente al órgano electoral para que procese esta primera información, y además estas 1.830 casillas están repartidas en todo el territorio nacional, de tal forma que sean una muestra de lo que significó la participación de la ciudadanía y el sentido de la votación, por el sí o por el no, el porcentaje más o menos, un rango de votación. Son las primeras estimaciones, no son resultados oficiales, pero es una primera idea de cómo estuvo la tendencia de la votación en esta jornada de domingo de consulta popular. ¿Y lo oficial lo vamos a tener el día de mañana, Víctor? Así es, empieza propiamente ya el conteo rápido inicialmente después de que cierran las casillas, y después vienen los cómputos distritales. Los 300 distritos electorales van a ir emitiendo la información, y a más tardar en 24 horas estará lista el resultado oficial. Muy bien, Víctor, vamos a estar por aquí hasta las 8:55. Si tienes más información, te comunicas y te podemos enlazar de nuevo. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Buen trabajo, gracias. Pues luego. damos la bienvenida a la invitada, a los invitados que esta noche van a estar en este programa analizando lo que es la consulta popular, qué significó, para dónde lo van viendo ellos que se está encarrilando y todo lo que está ocurriendo, que es mucho que analizar. Le agradecemos mucho a la maestra Marcela Román que se enlace con nosotros vía plataforma digital para poder platicar. Ella es investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, maestra Marcela Román. También vemos ya en este momento al maestro Daniel Vázquez Valencia, y bueno, él es académico investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, director de la revista Estudios en Derecho a la Información, experto en teoría jurídica del derecho internacional, de los derechos humanos y estudios sobre democracia. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias, Luis. También se encuentra otro Luis Ángel Hurtado Razo. Él es maestro, es académico, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, director general de la Consultoría en Comunicación Política Aplicada. ¿Cómo estás, Luis Ángel? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Maestra Marcela, por ahí ya la estamos viendo, ¿nos escucha? Sí, gracias. Buenas noches. Saludos a todas, a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Si te parece, comenzamos contigo, doctor Luis Daniel Vázquez Valencia. ¿Qué opinas de estos primeros resultados que estamos conociendo de la consulta popular? Resultados, obviamente no hay nada oficial, y además todo es lo que nos están reportando algunos medios, algunas redes, lo que se está consultando en Twitter y en Facebook. Pero ¿cómo lo ves tú en esta primera instancia, este primer vistazo? ¿Qué tienes? Bueno, era de esperarse que no hubiera tanta participación, que lo más seguro, me parece en este momento es evidente que no llegaremos al 40% del padrón electoral,
Pero cuando digo que era de esperarse, a lo que me refiero es que en realidad la consulta tuvo boicots de todas partes, incluyendo, o sea, un primer boicot viene de Palacio Nacional. En realidad el presidente ya ha mencionado en varias ocasiones que para él lo relevante es el olvido no, pero perdón sí. Y esto nos lo dijo desde la toma de protesta, incluso desde antes, y lo ha mantenido después, incluso cuando salió la consulta. En realidad no es que a él le interesara demasiado, no la empujó, nos volvió a decir olvido no, pero perdón sí, y no le dio ni un solo peso extra para realizar la consulta. Entonces tenemos un boicot desde ahí, tenemos un boicot desde la oposición también, evidentemente. Este boicot de la oposición además es grave porque el momento preciso para hacer tanto esta consulta como incluso el revocatorio del año entrante es justamente en la elección intermedia. Nosotros tendríamos que lograr juntar todas las elecciones en un solo acto para politizar la elección, para contribuir a que vaya el mayor número de gente, incluso por eficacia, por eficiencia, por productividad. Bueno, porque así se lleva además en todas partes. En el mundo es una locura que supongan que la gente va a salir sistemáticamente a votar. Hay otro boicot ahí por parte incluso de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien nos mandó una pregunta que en realidad no quedó del todo clara. Entonces, en realidad no me parece en este momento raro que teníamos poco presupuesto, teníamos pocas casillas, justo porque había poco presupuesto. Además, estábamos en un marco de pandemia, entonces no me parece raro que hubiera pocos votantes. Y sin embargo, yo creo que lo más interesante es que de forma prácticamente absoluta todos salieron a decir sí, ¿no? Sí queremos hacer una revisión del pasado. Yo creo que ese es el punto más importante. Si queremos verdad, si queremos justicia, si queremos hacer una revisión del pasado, es relevante hacer una revisión del pasado. Y yo me quedaría con eso, con ese fuerte mensaje de sí necesitamos hacer esa revisión de lo que ha sucedido en las últimas décadas en nuestro país. Gracias, Daniel. Ahorita regresamos. Maestra Marcela Román, ¿cómo califica la participación de la ciudadanía? Como ya esbozaba en este inicio, Daniel, en la consulta popular, bueno, cuando no tuvo la difusión esperada por parte del INE, por más que ellos, y como lo señalaba con Víctor Bárcenas, el consejero presidente está enojadísimo, dice que ellos hicieron lo que estaba en sus manos, y bueno, la descalificación de la propia oposición. ¿Cómo lo califica, maestra? Sin duda esta consulta es una victoria de la sociedad organizada en su conjunto y que habría que cuestionar justamente cuáles han sido las posibilidades de esta sociedad de manifestarse o de usar al INE como una herramienta para las transformaciones necesarias, ¿no? Yo difiero un poco con lo que dice Daniel sobre el Palacio Nacional como un boicot a la consulta, porque a mí me parece que ha sido el Instituto Nacional Electoral el primer actor que se ha opuesto y que más bien justamente desde la presidencia hemos tenido un apoyo a la lucha contra la impunidad, que es parte de las manifestaciones de esta consulta, ¿no? Yo creo que desde 2018 inició en México un proceso de reclamo de justicia histórica que si vemos solo al día de hoy, ¿no? O si no miramos como más las implicaciones que están surgiendo a partir de esta cuarta transformación, pues tal vez no miremos con detenimiento el nivel de la profundidad del cambio, ¿no? Creo que es evidente la molestia de Lorenzo Córdoba ante una sociedad que señala todas las ausencias que hubo en una consulta como el día de hoy, ¿no? Que impidió participar en casillas especiales porque no se abrieron, ¿no? Que funciona solo con el 30% de las casillas que se usaron para la última elección del 6 de junio, que solo fueron 15 días de promoción en medios de comunicación en los que el INE fue el único actor permitido casi legalmente, ¿no? Entonces, si bien sí tenemos un INE a todas luces cuestionable y que habría que debatir, también es cierto que a mí me parece que se está dando una conjunción muy interesante entre la sociedad civil y el poder que se está transformando a través de sus instituciones y pues cuyo representante es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Gracias, maestra Marcela Román. Gracias. Maestro Luis Ángel Hurtado, ¿cómo viste las redes sociales? Sin duda, ahí es en donde se está dando el mayor encontronazo informativamente hablando y desinformativamente, desgraciadamente. ¿Cómo lo viste en esta jornada? Mira, yo en este sentido situaría dos momentos muy importantes, en el sentido de que
hay un antes, un debate en las redes sociodigitales principalmente y en Internet, un debate antes del día de hoy, en el cual se situaba precisamente este debate político en el cual unos apoyaban o, digamos, hacían ese llamado para que acudiéramos precisamente la jornada de hoy a votar. Pero por otra parte teníamos la contraparte, que eran personas que estaban abiertamente en contra, digamos, de que acudiéramos a realizar o expresar, digamos, esta expresión pública mediante el voto el día de hoy, porque pues lógicamente los argumentos en los cuales se centraban estos actores era que era absurdo o es absurdo, digamos, realizar esta consulta, sobre todo por los mecanismos judiciales o de materia jurídica que podrían verse realizados sin la necesidad, digamos, del llamado precisamente a la sociedad o a la participación ciudadana para enjuiciar, digamos, a estos actores. Eso por una parte, este debate. Y con ello también este debate ha ido acompañado precisamente de mucha desinformación por parte de ambos bandos, o sea, ambos bandos a favor y de bandos en contra, en la cual, pues, lógicamente esto toca un terreno muy peligroso, un terreno en el cual voy a situar dos elementos que han dejado muy malas experiencias en temas de consultas populares o consultas ciudadanas, y que son, digamos, íconos, digamos, en los últimos años de todo lo que tiene que ver con el fenómeno de los fake news. Estoy hablando en el 2016 de la consulta ciudadana que se llevó a cabo en el Reino Unido, precisamente con el Brexit, en la cual pues se consulta directamente también a la ciudadanía para saber si desean mantenerse en la comunidad europea. Sabemos los resultados catastróficos que hubo precisamente de esa elección, en la cual a partir precisamente de una serie de desinformación articulada a partir de la extracción de datos personales, a partir también de la empresa Cambridge Analytica, que utilizó todos estos datos personales que nosotros vertimos en las redes sociodigitales para construir desinformación muy bien articulada, pues que generara pues estos miedos, estas fobias, estas inseguridades, etcétera, etcétera, y que llevaron al resultado que hoy sabemos, ¿no? Que la gran mayoría de las personas de la población en el Reino Unido votó por la salida precisamente de este conjunto de países de la Unión Europea. Y tenemos el otro caso emblemático también plagado precisamente de desinformación y que dejó un escenario terrible para las consultas ciudadanas, que es el plebiscito precisamente por la paz en Colombia, donde también en el 2016 ocurre un escenario igual, en el cual la desinformación orilla tomar una decisión precisamente a la ciudadanía, la cual pues estuvo flagrantemente manipulada a partir de toda esta desinformación digital que pues se propagó en las redes sociodigitales. Estos dos casos partieron precisamente del uso precisamente de algoritmos, el uso del famoso Big Data, el Drop Data, etcétera, etcétera, que no es el caso de la consulta que acabamos de vivir. Hay desinformación, sí hubo desinformación, en la cual pues fue articulada pues básicamente desde información sacada de contexto, información mal digamos, imprecisa, etcétera, etcétera, pero no llegamos a los estándares de estas dos naciones que vivieron una muy mala experiencia a partir, digamos, de la desinformación. En ese sentido, pues es de celebrarse también lo que está ocurriendo hoy en las redes sociodigitales, en las cuales muchos de los ciudadanos se expresaron, por una parte, pues aludiendo precisamente a que acudieron ya a votar, pero por otra parte también tenemos a muchos ciudadanos emitiendo su opinión sobre las razones por las cuales no fueron a votar. En ese sentido, pues vemos este equilibrio que es sano en todas las democracias, es parte, digamos, de la pluralidad de expresiones, y que en ese sentido también yo comparto la opinión de mis dos colegas del panel, que básicamente pues es una consulta en la cual debemos de celebrarla porque es la primera que se hace en nuestro país de este índole, y por otra parte tenemos que celebrarla independientemente del resultado o de la pregunta o de lo que se buscó en esta consulta, para que sea un mecanismo que sea parte de la vida cotidiana de nuestra democracia, y para que también sea parte, digamos, de la construcción social y democrática de la misma ciudadanía,
que vea esta parte como una suerte de participación directa en la toma de decisiones que hoy en día se toman en diferentes órdenes de gobierno. Gracias, Luis Ángel. Si les parece, están llegando ya los primeros comentarios. Creo que muchos de ellos van enfocados en lo que vamos a analizar a continuación, Daniel, en el sentido de la cuestión del INE. Por ejemplo, dice la señora Esperanza Muñoz Elizondo, ella es de Alcaldía Coyoacán. A mí me tocaba en una casilla que estaba en la Universidad Latina, Campus Coyoacán, y nos dijeron que en esa universidad no se habían prestado las instalaciones. Dice, dudo mucho que el INE no se haya enterado antes de este día. Ayer en la noche que consulté por internet cuál era la casilla que me correspondía, me dieron como respuesta que estaba ubicada en esa universidad y resultó que era otra. En otro sentido también nos están señalando que hasta 1 hora de camino tenían que realizar si es que querían realizar su voto, al igual que a la señora Esperanza. También en mi caso pasó exactamente lo mismo. Ayer en la noche era una ubicación y hoy, si no vuelvo a revisar, era otra completamente distinta. ¿Es normal este tipo de fallos? Por ejemplo, si, como ya señalaban, es la primera vez que se realiza una consulta de este tamaño, o a qué atribuimos eso, que mucha gente se quejaba en redes sociales de que no encontraba la casilla, de que en un momento era en un lugar y luego en otro? Daniel. Lo atribuimos a la falta de presupuesto y tenemos ya varios meses discutiendo justamente esta problemática. Antes quisiera nada más decir un comentario sobre que el tocayo Luis Ángel tiene razón, pero y tiene razón en todo, es decir, en que tenemos algunas consultas ciudadanas que lamentablemente han sufrido de desinformación y han sido desastrosas. Los 2 ejemplos que ponía son muy buenos. Pues yo solo quería sumar el ejemplo de Chile, para que no nos quedemos con la sensación de que las consultas mejor no, porque siempre salen mal, ¿no? Hay trabajo que sí se puede hacer de construcción de ciudadanía, de construcción de información, incluso de construcción de qué es lo que estamos discutiendo y por qué es relevante como hito, como del país. Y yo creo que Chile en ese sentido, la última consulta ciudadana rumbo a su Congreso Constituyente, me parece que es un buen ejemplo que tenemos que seguir. Y también yo creo que aquí coincido con Luis Ángel, y supongo que Marcela también estará de acuerdo en que el gobierno representativo significa la división del trabajo entre gobernantes y gobernados, y lamentablemente esa división del trabajo de repente le dio demasiada autonomía a los gobernantes. Entonces es importante que nos regresen algunas facultades de decisión a nosotros, al pueblo. Y las consultas es solo uno de los múltiples mecanismos que tenemos para eso. Tenemos que construir más mecanismos. Es una pena que, siendo esta la primera consulta que nosotros tenemos en México para justamente generar otros procesos de democracia mucho más participativos y de democracia más directa, se haya hecho con este desazón, con tanto desaseo, con tantos problemas, con tantas limitaciones. Y me parece que habla también hasta cierto punto de nuestra clase política. En realidad, nuestra clase política no está para nada interesada en regresarle el poder al pueblo. Somos unos convidados de piedra a las fiestas electorales, a las fiestas democráticas, en donde solamente nos quieren ver votando cada 3 años y váyanse de aquí, ¿no? Y ustedes no participen mucho más, y ustedes no tendrían por qué tener ninguna otra participación en la toma de decisiones, y eso habla, de nuevo, de toda nuestra clase política. Es un problema de toda nuestra clase política. Y uno de los elementos que nos permiten mirar eso, como decía yo hace un rato, es que, cuando el INE se entera que tiene que llevar a cabo la consulta, pues obviamente nosotros, tomen en cuenta que hacemos con varios meses de anticipación el presupuesto anual. El presupuesto anual se presenta se aprueba más bien en septiembre, lo que quiere decir que se presenta con varios meses de anticipación. No teníamos, el INE no tenía establecida más bien la necesidad de hacer una consulta, y cuando presenta además la partida extra para poder realizar la consulta, le dicen, no te vamos a dar un peso extra. Él va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decirle, oye, yo tengo que hacer una consulta y necesito dinero extra, porque esto es como hacer 2 elecciones, o sea, y por eso otra vez ese es un error hasta de política pública. No era necesario hacer 2 elecciones, pero a él le están pidiendo hacer 2 elecciones, pero le dan dinero para hacer una. Entonces, pues si nada más te dan dinero para hacer una, pues obviamente tienes muchísimas limitaciones. Afortunadamente, con ahorros que tienes debido a la pandemia, pues pudieron juntar por ahí 500 millones y con eso pues tratar de organizar la consulta correspondiente. ¿Cuál es una de esas consecuencias? Pues una de las consecuencias más importantes es que tenemos muchas menos casillas, y eso va a costa de las personas, va a costa de nosotros. Aumenta obviamente el costo de ir a votar, porque en la medida que hay menos casillas, pues como tú lo acabas de decir muy bien, la casilla más cercana en realidad no es la que normalmente me quedaba justamente más cerca de casa, me va a quedar más lejos, y el proceso de organización también se va a hacer mucho más lento.
No es un problema de la cantidad de gente, porque ya en otras ocasiones, bueno, incluso en la elección anterior, se ha convocado a muchísima gente a votar. Entonces, ese no es el problema. Ya hemos tenido elecciones anteriores con 94 millones, me parece que en este momento es la lista electoral que son convocados justamente a votar. Ese no era el lío es que no se tenía el dinero suficiente y en consecuencia pues no se pudo organizar unas elecciones como las que se esperaban. Sin embargo, otro de los problemas a mí me parece muy interesantes, además de los problemas de organización del INE, tienen que ver también con lo amplio de la pregunta. Y con esto yo solamente quiero apuntar, y con esto termino para seguir charlando, quiero apuntar una cosa que no hemos comentado y que yo creo que sí es relevante. Al menos en redes, yo creo que fue por lo menos en redes, sí hubo una disputa por el significado de la consulta. Y eso es bien interesante. ¿No? Hubo una disputa, hubo quien afirmaba que la consulta era, bueno, a ver, la oposición en general afirmaba que era una simulación, vamos a dejarlos rápidos de lado, pero solo para así contarlos, ¿no? Y en consecuencia ellos directamente convocaron a no votar, cosa que fue un grave error. Pero tenemos por otro lado la base disidente, me parece, de Morena, que no está de acuerdo con el olvido no, pero perdón sí, y que salieron a las calles y que juntaron 2 millones de firmas y que empujaron justamente que se realizara la consulta y que están invitando al presidente a que cambie su política de olvido no, pero perdón sí, y para ellos era muy claro que la consulta tenía como objetivo pues, enjuiciar a los expresidentes, y ahí tenemos uno de las principales narrativas también de la consulta. Pero además a esto también se subieron algunos, o se animaron a disputar el significado, algunos colectivos de familiares de personas desaparecidas, el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, otras organizaciones en materia de derechos humanos, que empezaron a leer en la consulta cosas como verdad, como justicia, como reparación para las víctimas de violaciones graves en materia de derechos humanos, y en particular una cosa que aquí quien comenzó el desorden fue el ministro Saldívar, que era la Comisión Nacional de la Verdad. Entonces, me parece que tenemos ahí varias narrativas de lo que estaba significando la consulta y varias narrativas en disputa. Y yo creo que lo más importante es que independientemente del número de votantes que se tenga, esas demandas sociales siguen ahí, son muy relevantes. Verdad, justicia, reparación para las víctimas y construcción de paz. Y espero que al menos esta consulta sirva para que entremos a esa discusión de lleno, porque eso es uno de los elementos centrales. Así es, Daniel, muchas gracias. Y por ahí va justamente la pregunta para la maestra Marcela Román, porque, bueno, lo que no habíamos visto antes, varios de estos grupos ya asociados, ya con varios años de lucha, como el propio Ejército Zapatista, como las organizaciones Ayotzinapa y en fin, de desaparecidos, también decidieron sumarse a esta cuestión de la consulta al darse cuenta de ellos, de por dónde podría ir este otro significado. ¿Qué hacer con esta base ahora que salió a votar y bueno, a dar su opinión y decir sí a una pregunta tan larga que además pareciera que no, pero puede englobar otros significados que a lo mejor ahorita podemos resolver de bote pronto con Daniel, con Luis y con Marcela, de qué significaba esa pregunta que parece ambigua, pero puede ser tan abierta? Pero Marcela, ¿por dónde va este significado de las organizaciones que salieron y dijeron sí, vamos a votar? Yo creo que habría que escuchar con atención a todas esas organizaciones, ¿no? Es una convocatoria a esta consulta popular, convoca sin duda a todas las víctimas que se cuentan por miles en todo el territorio nacional, ¿no? Para el caso, si analizamos el caso de los zapatistas, podríamos problematizar un montón de cosas, ¿no? Las matanzas, la histórica violencia contra los pueblos indígenas, ¿no? Los acuerdos de San Andrés, o sea, solo en ese gran movimiento social podríamos encadenar una serie de luchas a las que la gente se vio convocada a participar en esta consulta. Y sin embargo, tenemos otras organizaciones en otros territorios del país al norte que convocan a las madres de desaparecidos, ¿no? A las organizaciones feministas de mujeres que han luchado contra el asesinato, etc. En realidad, la profundidad del día de hoy, históricamente para el país, es de relevancia, convoca a pensar todo el agravio que hemos vivido y sin duda yo recuperaría algo que decía Daniel también de lo que está viendo sobre las críticas al INE, ¿no? Sobre su actuación con pocos recursos, porque creo que ante este llamado de la ciudadanía a manifestarse en contra de una historia de despojo, de desprecio, que la respuesta a por qué se organizó de cierta manera o no
la consulta sea que había recursos o no, me parece que no alcanza como respuesta, porque tuvimos una elección del 6 de junio donde se desperdiciaron millones de pesos, ¿no? Donde esos viejos partidos que ahora queremos que vayan a la cárcel o que sean juzgados fueron aprobados por el INE y lo seguimos viendo en las boletas electorales. Entonces me parece que hay que escuchar el clamor que parece muy sencillo de una señora que quería que su casilla estuviera donde estaba en la elección pasada, porque para la señora este proceso del día de hoy significaba lo mismo de importante o más importante que lo que habíamos vivido, ¿no? O sea, yo creo que un error del INE que estoy observando ahorita es deslegitimar las críticas que se le pueden hacer, porque esas críticas tendrían que servir para que justamente las consultas no dependan de los recursos económicos en su totalidad, que haya participación ciudadana como justamente hubo en esta, ¿no? Mucha de la gente que participó no cobró, fueron los medios alternativos organizados los que están dando una cobertura desde hace 3 días, a los que les interesa dar voz a estas organizaciones. Entonces, hay procesos que no deben depender de los recursos, ¿no? Y yo creo que ese es un debate que habrá que dar, porque si bien para que hubiera sido en realidad una participación masiva hubiera tenido que ocurrir el 6 de junio y así también hubiéramos ahorrado otros gastos. Y yo quisiera hablar un poquito también sobre el ejercicio de desinformación que se ha hecho en los medios de comunicación y la descalificación que se ha hecho contra muchas de las personas que acudieron a la consulta. Un artículo, por ejemplo, de José Woldenberg, ¿no?, en el Universal, que señalaba de perros de Pavlov a quienes iban a participar. Me parece justamente estos son los debates que tendríamos que tener abiertos en medios de comunicación, que no se puede descalificar la diferencia política como se ha hecho con esta consulta a partir de esas premisas, de que la gente que participó es ciegamente seguidora de AMLO, o que también había otra frase que se citaba mucho, ¿no?, como la ley no se consulta, cuando en realidad justamente eso cancela de escuchar a toda esa gente que ha sido negada de esos medios hegemónicos y que no tiene otra posibilidad de manifestarse que como lo ha hecho a lo largo de los años, que es en las calles, ¿no? Entonces creo que es hora de escuchar y de transformar incluso nuestras instituciones a partir de los debates que vayan surgiendo, ¿no? Gracias, maestra Marcela. Luis Ángel Hurtado Razo, en este sentido, lo que veíamos y todavía están por ahí en tendencia estas dos cuestiones de fracaso y el otro, si me permites leerlo, porque dice, bueno, consulta popular sigue en segundo lugar, pero el Censo Nacional de Pendejos, ¿no? Ese es el otro que está, y fracaso. Son las tres que están en tendencia de la cuestión de la consulta. Es decir, de nueva cuenta, que no es algo nuevo, en Twitter, por ejemplo, una cuestión de odio, desgraciadamente, cuando tendríamos que estarlo pensando más como otro canal de comunicación. Pero ¿cómo lo analizas tú, Luis Ángel? En los últimos años, esto es básicamente algo que no podríamos evitar. O sea, era algo que todos íbamos a esperar a que la consulta fuera un éxito. Siempre le iban a encontrar pues alguna fragilidad o algún comentario para cuestionar precisamente los resultados. En ese sentido, en los últimos años hemos vivido escenarios de muchísima polarización en las redes sociodigitales, a partir precisamente del debate público que se está llevando entre las fuerzas políticas por una parte, pero también por este proceso de transición de régimen político que precisamente el gobierno actual ha llevado a cabo. Una forma distinta de gobernar, una forma distinta inclusive también de comunicar, que ha llevado precisamente a cambiar ciertos actos o rituales de comunicación que estábamos acostumbrados, y que pues ha llevado, pues digamos de una u otra forma, a levantar ciertas críticas, levantar ciertos enojos por una parte, pero sobre todo llamar precisamente a esta necesidad de criticar o cuestionar precisamente las decisiones que tiene actualmente pues el gobierno en turno. La polarización es un fenómeno que no es solamente de México. A partir de la llegada de las redes sociodigitales y en su máxima expresión, estamos hablando desde el 2014,
ya se veían escenarios de alta polarización, no solamente en México, sino en todo el mundo. En México relativamente la polarización es nueva, es básicamente del 2016 para acá. O sea, escenarios fuertes donde los discursos de odio, de discriminación, son una constante. En ese sentido, pues México realmente no ha tenido confrontaciones tan fuertes que han traspasado el escenario, digamos, de lo virtual a lo, digamos, a lo real o a lo ciudadano. Hemos vivido estos escenarios de alta polarización en otras partes del mundo. Pues, este año precisamente fuimos testigos, a inicios del año, cómo esta polarización llevó a que muchos seguidores de un candidato que fue derrotado precisamente en nuestro vecino del norte, pues acudieron y tomaran precisamente el Capitolio, derivado precisamente de los altos pues grados de concentración de polarización en un país altamente polarizado. En ese sentido, pues era de esperarse pues este tipo de temas o temas de tendencia en las redes sociodigitales, lo cual pues también nos deja ver que esos temas, y lo he sostenido yo en muchos espacios, tanto académicos como también mediáticos, que la polarización no es algo único de la sociedad, porque muchas veces cuestionan muchísimo a la sociedad y dicen que la sociedad es la responsable precisamente de esa polarización. No, muchas veces también, además de los políticos, también son los medios de comunicación, y no solamente los medios de comunicación. Hay una industria, y lo debo de decir así y abiertamente, y esto me ha llevado a que muchas veces me busquen tanto de redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, para cuestionar todas estas medidas y políticas, a decirme que ellos hacen políticas para evitar la presencia de cuentas automatizadas, mejor conocidas como bots. Hay que revisar con detalle esas tendencias, que muchas veces esas tendencias no son, en muchos casos, alimentadas por personas reales. Son personas automatizadas que sí existen en el espacio digital, pero que no existen en la vida real. Y eso muchas veces, cuando lo vemos en los temas de tendencia, pues es indudable que afectan, digamos, el debate público. ¿Por qué? Porque es también absurdo pensar que no influyen o no inciden a veces en la toma de decisiones de las personas que navegamos en las redes sociodigitales. En este sentido también hay que ver desde ese punto de vista el papel, y hay que decirlo así, México es de los países, está entre los países, entre los 10 países del mundo que más presencia tiene de cuentas automatizadas, o sea, mejor conocidas como bots, y también está entre los 5 países en donde más se consume desinformación digital, mejor conocidas como fake news, y también está entre los países con mayor presencia de fake news en el mundo. O sea, son muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta, que está llevando precisamente estos temas de tendencia que actualmente se están arrojando precisamente con el contexto precisamente de esta consulta ciudadana. Gracias, Luis Ángel Hurtado. Maestra Marcela Román, doctor Daniel Vázquez Valencia, les invito por favor a que nos acompañen a escuchar el reporte de nuestro compañero Zósimo Díaz. Él estuvo presente en la conferencia de prensa que dieron las organizaciones y personajes promoventes de esta consulta. Ya dieron su postura y aquí tenemos el reporte con Zósimo Díaz. ¿Cómo estás, Zósimo? Bienvenido, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Francisco. Te saludo con mucho gusto y por supuesto a la invitada, invitados al programa y a las audiencias de Reeducación. Fíjate que la consulta popular de este domingo, 1 de agosto, es un parteaguas en la vida democrática del país. Con este ejercicio, la ciudadanía mexicana se involucra de manera directa en la toma de decisiones que afectan a toda la población. Así lo consideraron promoventes de la consulta popular en conferencia de prensa Ariadna Baena. Afirmó que esta consulta demuestra que la ciudadanía está pendiente de la defensa de sus derechos. Vamos a escucharla. Después de las votaciones de este 1 de agosto en la consulta popular, no queda duda que el pueblo mexicano tiene la victoria, una victoria democrática. La consulta popular es un instrumento de participación, a través del cual la ciudadanía se involucra en la toma de decisiones de los poderes públicos en temas trascendentales que competen a la Federación. En este sentido, lo acontecido en las urnas este 1 de agosto es un parteaguas para la democracia mexicana. Es un importante precedente para el quehacer político y la participación directa de la ciudadanía como contrapeso a los poderes de la Federación y a los poderes fácticos que inciden comúnmente en la toma de decisiones de nuestro país. Esta consulta es un reflejo de la creciente cultura democrática de México. En tanto, Alina Duarte, también integrante de los promoventes de esta consulta, señaló que este ejercicio ciudadano
se llevó a cabo en contra del boicot encabezado por el Instituto Nacional Electoral y la derecha de nuestro país. Duarte afirmó que la poca promoción por parte del INE, la instalación en lugares remotos y el cambio de último momento de las casillas formó parte de este boicot. Vamos a escuchar a Alina Duarte. El gran boicot, la gran estafa a la democracia que las instituciones, especialmente el INE, lograron orquestar junto con una derecha rancia, ¿no? Una derecha miserable que se dedicó a insistir en que esto era una encuesta patito. Algunos de ellos atrevieron a decir, con toda la negación del hecho histórico, ¿no?, que esto era una consulta presidencial y que no habíamos juntado las firmas en septiembre. En tanto, Omar García, también promovente de esta consulta, informó que para continuar con las acciones para llevar a juicio a los responsables de crímenes de Estado, buscarán la creación de un tribunal de los pueblos. Vamos a escuchar a Omar García. Con el saludo, respeto a quienes convocan a la creación de comisiones de la verdad y entendiendo que debemos ir más allá, anunciamos que, primero, procederemos a integrar el capítulo México del Tribunal de los Pueblos para juzgar los crímenes del pasado. 2. Iniciaremos esta labor convocando a víctimas, a familiares, a intelectuales y académicos expertos en la materia, a las organizaciones que se han proclamado a favor de este esfuerzo, desde ABC hasta Ayotzinapa, a partidos políticos, a reuniones en los próximos días para discutir la conformación del Tribunal del Pueblo. Convocamos a todos y todas quienes quieran adherirse en este esfuerzo por la verdad y la justicia a un mitin donde presentaremos el plan de acción este 8 de agosto del año en curso, al mediodía en el Zócalo de la Ciudad de México. Francisco, este es mi reporte. Gracias, Sosimo Díaz, estamos pendientes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Rápidamente, Daniel, Luis Ángel, Marcela, les comento las comunicaciones de las audiencias. Nos dice Carlos Díaz, ¿quién puede creer que el INE no tiene recursos económicos? Dice, eso es una burla y es el peor pretexto, es lo que nos dice Carlos Díaz. También Esperanza Muñoz, efectivamente la falta de presupuesto no justifica la información errónea a través de la página del INE, lo que nos señala. Y Juan Ernesto Guerrero también nos dice que, con todo respeto, una cosa es que haya pocas casillas y otra que cambie la ubicación y no se informe. Aún no se informan los resultados, los cuales no cuestiono. Lo cierto es que los contrarios al gobierno federal actual ganaron en confundir y dividir al pueblo. ¿Algún comentario de esto, Daniel? Pues más bien mi comentario yo lo llevaría, a ver, fue una buena jornada electoral, eso hay que decirlo con mucha claridad. Se instalaron más del 96% de las casillas que estaban comprometidas, la jornada no tuvo en realidad ningún problema, la gente que fue a votar sin demasiado lío, entonces hay que decir que fue una buena jornada electoral, me parece que eso hay que festejarlo. De hecho, en este momento, justo a las 8 de la noche, empezaron ya a fluir los resultados electorales, y una cosa muy importante, bueno, a ver, si el flujo se mantiene como hasta ahora, me parece que la participación va a ser de menos del 10% de la lista electoral, cosa que otra vez era esperable desde antes de la jornada. Pero lo muy importante es que vamos a tener, bueno, el sí lleva más del 97% y el no es de 1.5%. Es decir, en este momento 1.257.991 personas, más lo que se sume, pero 1.257.991 personas en este momento están diciendo queremos verdad y justicia. Queremos hacer una revisión del pasado. Y a mí eso, yo creo que eso es lo más importante, porque es que nos seguimos quedando en una lógica estrictamente de la élite política que ocupan cualquier coyuntura para pelearse entre ellos, para decirse groserías, para descalificarse, para insultarse, y eso a nosotros la verdad que nos tendría que importar muy poco. No terminan de entender la relevancia de figuras como las consultas populares y no terminan de entender la relevancia que debe de tener la verdad, la justicia y la construcción de paz. Y la verdad, la justicia y la construcción de paz debe ser algo que nos interese a los 126 millones de habitantes que nosotros tenemos en México, a los 126, porque si no logramos hacer eso, lo que vamos a mantener todavía son otros 300,000 muertos, que son los que llevamos desde el 2007, son otros 90,000 desaparecidos, y esto es lo más grave, mantener el pacto de impunidad. Y déjame hablar un par nada más de cosas de lo que es el pacto de impunidad, porque yo creo que ese es el tipo de elementos que nosotros tenemos que lograr romper con la construcción desde abajo, con la organización de abajo, de todos los que de alguna manera somos afectados de la violencia cotidiana, somos afectados de la impunidad cotidiana.
El pacto de impunidad en realidad es bastante viejo, viene del viejo régimen presidencialista y evidentemente era un elemento constitutivo porque es lo que permitía que uno de los presidentes se fuera. Un presidente se podía dejar el cargo sin demasiado problema porque sabía que el que venía, bueno, primero era de su mismo partido, en ese caso del PRI, porque era el partido hegemónico, pero además, y esto es lo muy importante, que no lo iban a investigar. Tenían la impunidad garantizada porque era pues justamente parte del mismo partido. Ese era el pacto de impunidad. Y eso era lo que permitió que por un lado pudieran gobernar durante 70 años, pero que pudieran hacerlo personas distintas, porque yo tengo la certeza de que puedo hacer lo que yo quiera porque voy a salir impune de lo que quiera que sea que haga. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que nosotros pensamos que con la construcción de la democracia, que con la transición a la democracia y la alternancia, ese pacto de impunidad se iba a romper. Y eso no sucedió. El pacto de impunidad no se rompió en el 2000, el pacto de impunidad no se rompió en el 2006 con Felipe Calderón, el pacto de impunidad no se rompió en el 2012 con Enrique Peña Nieto, al menos con respecto a los delitos cometidos o a los malos errores o negligencias o lo que sea realizados tanto por Felipe Calderón como por Vicente Fox. Y este es el punto más importante. Ese pacto de impunidad tampoco se rompió en el 2018. No se ha roto hasta ahora. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. No empujaron comisiones de la verdad, no empujaron mecanismos internacionales contra la impunidad. Acaban de modificar la ley orgánica de la Fiscalía General para regresar a una fiscalía obscura del siglo XIX, jerárquica, autoritaria, que no investiga. No hemos tenido procesos efectivos de desmantelamiento de redes de microcriminalidad, ni tampoco de verdad, ni tampoco de justicia. Si acaso se han concentrado mucho más en un caso que es el de Ayotzinapa, que no es menor y que es muy importante, pero es un caso cuando tenemos 90,000 desaparecidos y 300,000 personas asesinadas junto con la práctica sistemática de la tortura, a la par que pues, en lo que sí se ha hecho como mucho trabajo es en el mecanismo de búsqueda, pero en los distintos mecanismos de búsqueda la realidad es que eso no nos va a permitir ni a tener verdad, ni a tener justicia, ni a construir paz, que esta es la parte más importante. Entonces, el tipo de organización social que podemos echar a andar como esta, a partir de una consulta, nos puede ayudar a eso, nos puede ayudar a que nos olvidemos en realidad nosotros de las broncas, los dimes y los diretes que tienen en esa élite política y empezar a construir desde abajo. Por ahí lo que dice Omar en consecuencia es bien importante, solo que tenemos un pequeño problema. Bueno, no es problema, hay que analizarlo del Tribunal Permanente de los Pueblos, me parece que es una buena idea, pues más se puede acercar a una Comisión Nacional de la Verdad. Ya tuvimos uno en México y es muy reciente. Lo organizamos en el 2010, finalmente comenzó a trabajar en el 2011, trabajó 2011, 12, 13, en el 14 tuvimos la audiencia final. Es bien reciente el Tribunal Permanente de los Pueblos que nosotros ya tuvimos en México, fue con respecto al libre comercio, pero también fue con respecto a la impunidad y las violaciones graves en materia de derechos humanos, y no tiene tanto, tiene 6 años. Y la segunda cosa importante es que algo que tenemos que aprender es cuando no hay un compromiso, al menos de una parte de la clase política, para echar a andar mecanismos efectivos de verdad y de justicia, lamentablemente pues nosotros nos podemos organizar y hacer otra vez otro Tribunal Permanente de los Pueblos para México, pero no tienen resultados y no tienen, y esto es lo más importante, impacto. Sí necesitamos el compromiso de al menos una parte de la clase política, y ese no lo hemos tenido, no lo tuvimos en las comisiones de verdad que ya hemos tenido a nivel regional, y no lo tuvimos tampoco con el Tribunal Permanente de los Pueblos que se sonó entre el 2011 y el 2014. Entonces, más bien el gran lío es cómo vamos a romper ese pacto de impunidad. El gran problema en realidad es cómo, porque la democracia, la alternancia al menos, la alternancia por sí misma no está logrando romper ese pacto de impunidad, ni en lo nacional ni en lo local. Eso también es importante comentar. El tiempo nos está alcanzando, Marcela, Luis Ángel, pues ya casi como a manera de conclusión y a cierre de ideas, te preguntaría, Marcela, ¿a quién le convendría que del discurso se hable de una consulta popular fallida y de un INE fallido previo a lo que nos espera el próximo año con la convocatoria de revocación de mandato y con las elecciones presidenciales del 24? Pues a los grandes poderes que se han visto beneficiados de las políticas instauradas en los 5 últimos sexenios, ¿no? Justamente tampoco por eso es raro lo que decía Luis Ángel, que veamos que los medios de comunicación no estaban en contra abiertamente sobre la consulta o guardaban silencio, ¿no? Porque no solo no les interesaba, sino que además están directamente vinculados a la catástrofe nacional. Y yo creo que ahora que estaba la conferencia de Ariadna, de Omar y de Alina, pensaba
mucho también en que son dos formas de hacer política, ¿no? Mientras ellos han trabajado desde marzo en promover la consulta, trabajaron en la recuperación de firmas, ¿no? Día y noche sin descanso, han trabajado estos meses de manera colaborativa, ¿no? Voluntaria. O sea, ellos dan cuerpo a lo que se nombra como democracia directa y protagónica, ¿no? Participativa y protagónica, porque es esa la manera que concebimos desde la alternancia de hacer política. Mientras justamente estos otros grupos acostumbrados a que la política significa dinero, vínculos de poder, etcétera, pues justamente molesta que parte de la consulta sea un contenido histórico que esté involucrado con la memoria y con la justicia, ¿no? Sí, es muy importante mirar, ¿no?, con detenimiento que son dos formas distintas y contrarias de hacer política. Por eso, ahora que escuchaba también a Luis Ángel hablar de polarización, me parece que es una idea que tendría que debatirse más, porque yo no sé si es que ahora estamos polarizados o en realidad hoy nos permitimos expresar libremente una serie de opiniones que justamente habían sido canceladas en otros sexenios, ¿no? Y que ahora que se está involucrando el tema de la toma del poder del Estado, la transformación de las instituciones, pues ahora que salen esas voces disidentes parece que estamos en problemas, ¿no? Cuando en realidad es levantar la alfombra sobre la crisis que había vivido este país mientras lo gobernaban pues los grandes intereses. Yo invitaría a la ciudadanía a que no pierda de vista las discusiones que se tendrán sobre esta consulta, que no deje de participar ella misma, cada una de nosotras y de nosotros, en lo que aparentemente hoy se inicia como una nueva época para nuestro país, de entender las instituciones y el papel pues, que hemos tenido todas y todos en su construcción, en su transformación, y lo que nos implica también como sociedad una acción distinta después de haber ido a votar por el sí, ¿no? Ya que dimos ese sí, ¿a quién le toca la transformación? Bueno, pues debatámoslo, ¿no? Gracias, Marcela. Rápidamente, en un minutito, ¿qué opinas de esta convocatoria del Tribunal del Pueblo? Pues bueno... ¿Estás, Luis Ángel? Sí. Sí, claro, claro. Coméntanos y ahorita vamos rápidamente con Marcela, pero no te preocupes, vamos contigo entonces, si te parece, rápidamente aquí aprovechamos el comentario de nuestra compañera Sonia Riquer, dice: los medios masivos y sus voceros directos e indirectos siguen influyendo en la sensibilidad de la gente. ¿Cómo romper con el desinterés de la gente, motivar la participación y la importancia de su compromiso con la realidad y la del país? Dice, a seguir ejerciendo la democracia. ¿Qué nos dices, Luis Ángel? Pues es que precisamente creo que ese elemento se escapó en el debate público en los últimos días, y no es de los últimos días, Marcela tiene mucha razón en ello. Llevamos desde marzo precisamente debatiendo sobre la generación y la realización de esta consulta, y este debate que debería ser muy importante porque es la primera consulta ciudadana que se realiza en la historia de nuestro país, no es cualquier cosa. Estuvo ausente de muchos medios de comunicación, estuvieron otras narrativas, otros intereses o otras situaciones, pero desapareció por completo, y en ese sentido también hay que decirlo así, muchos medios de comunicación silenciaron esta narrativa o este tema porque no les conviene que este tipo de mecanismos sean parte de la democracia participativa y parte de la democracia que se está construyendo en nuestro país. En ese sentido, pues hablar de democracia, pues es que tenemos que hablar de participación, indudablemente. Y si muchas veces invitamos a no participar, pues estamos cayendo en una gran contradicción precisamente al momento de hacer este tipo de enunciados. Por otra parte, también hay que ver que hay muchos medios que sí se sumaron, hay que rescatarlo, a estos debates. Hay que ver que también muchas instituciones también se sumaron a los debates para poder discutir sobre qué conllevaba no solamente la pregunta, el trasfondo no es la pregunta, el trasfondo de todo esto es precisamente la participación ciudadana a partir de este tipo de ejercicios. Yo hace poco comentaba en ese sentido uno de los dilemas que tanto se ha cuestionado, que es el tema del presupuesto, que creo que también es momento de forzar en determinado momento a que nuestros mecanismos de elección ya
a lo digital. Hay muchos países en Latinoamérica que hoy en día hacen sus elecciones vía electrónicas, y en ese sentido creo que también podríamos empezar a pensar en eso como una opción real para agilizar no solamente los resultados, que nos ayuden precisamente, porque a veces hay ciertos vacíos informativos por la cantidad de información que lleva y el proceso que conlleva precisamente contar todos estos votos. Creo que la democracia también electrónica podría empezar, digamos, a facilitar la agilización también de resultados, la transparencia de resultados, y sobre todo también inculcar que la ciudadanía pues pueda acudir de forma más rápida y más directa a este tipo de ejercicios. Inclusive no solamente nos ahorraríamos millones de pesos, sino que también nos ahorraríamos tiempo y sobre todo agilizar a que se hagan este tipo de ejercicios de una forma más rápida y más accesible para la ciudadanía. Gracias, Luis Ángel. Pues sí, que sirva esto para mover a la sociedad, que nos sirva para mover a todas y todos, y que podamos comenzar a ejercer esta democracia participativa, que es la que urge desde todos los ámbitos, medios, ciudadanía, especialistas, e impulsar desde ahí. Y bueno, tendremos tiempo más adelante, si les parece, para hablar del Tribunal del Pueblo, porque ahorita se nos acabó. Muchas gracias, maestra Marcela Román, investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Siempre es un gusto platicar contigo, Marcela. Gracias a todas, a todos, y pues para mí es un honor estar en Radio Educación, que justamente es un actor político muy importante en este momento, ¿no? Gracias. Ya tocará también como parte del tribunal un capítulo de medios, y sin duda Radio Educación estará presente. Ahí estaremos. Gracias, Marcela. Gracias. Doctor Daniel Vázquez Valencia, académico e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, director de la revista Estudios en Derecho a la Información. Gracias, Daniel, como siempre. Al contrario, Paco, muchas gracias por la invitación, y solamente decir 1,714,430 personas dicen sí queremos verdad, sí queremos justicia y sí queremos reparación para las víctimas, y todavía vamos apenas en el 27% del conteo. Buen número, ahí va. Muy bien, Daniel. Para mí esto es un éxito. Gracias, Daniel. Luis Ángel Hurtado Razo, académico e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de la Consultoría en Comunicación Política Aplicada. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Paco. Un gusto también estar con Daniel y Marcela. Un abrazo a ambos. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias también a todas y todos ustedes que participaron a través del WhatsApp, de las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos en un domingo a las 8 de la noche hablando de la consulta popular. Participamos esta noche Manuel Bobadilla, Ángeles Hernández, Norma Bárcenas, Francisco Muñoz. Nos despedimos y les agradecemos su escucha. Disfrute su noche. Sean felices.